las 5 a las 5:35, tienen 30 minutos, 25 minutos, son 21 preguntas. Y después de eso vamos a hacer una clase de otitis. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon bien? Sí, doctora. Doctora, ¿una consulta? Dígame. ¿La prueba va a ser en la plataforma? Sí, claro. Ah, ya. Con alternativa, ¿o no? ¿O hay Sí, casos clínicos como 21, 21 preguntas de alternativa. Ya. ¿Y entrarían las clases sincrónicas y asincrónicas? Sí, hasta la cuarta. Esta no. Ya. Muchas gracias. Y van a tener 80 segundos para contestar cada pregunta. Tienen 4 alternativas solamente. Cualquier duda me pueden preguntar al final de la clase, ¿de acuerdo? Otras cosas más. O al tiro, pregúnteme nomás. Doctora, pero esos 80 segundos son por pregunta, o sea, no puedo pasar a la siguiente si no la respondí. No, sí puedes, sí puedes. Ah, ya, claro, como para poder revisarla bien. Sí, te das todas las vueltas que quieras. Ah, ya, El tiempo en total son 25 minutos. ya, súper, para Y 21 preguntas. la puse a las 5:15 para que no tenga problemas de atraso. Y por favor, si alguien está enfermo o algo, tienen que avisarme antes, no después. Me mandan un correo o cualquier cosa con copia a la universidad o al revés, a la universidad con copia a mí. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los oídos. Y lo primero que vamos a ver es una clase bastante compleja para ustedes. La traté de ser lo más simple posible y tiene que ver con los exámenes auditivos, ¿ya? Y vamos a partir con el primero, que el examen con diapasones. Y ahí dice en grande, hacer. Esto tienen que aprenderlo a hacer, no a mirarlo ni a interpretarlo, solo a hacer. Es para pacientes hipoacúsicos, uno o bilaterales, y uno usa los diapasones por vía aérea y por vía ósea. Y normalmente usamos el diapasón 512 y podemos usar los otros también, pero esos son los mejores, ¿ya? Para evaluar la tensión auditiva. Esto es como la. Ahí están los diapasones, ¿los conocen? ¿Alguien toca Sí. música? El 440 es la. Entonces, el 512, ¿cuál es? Sí, Más o menos. una nota más alta. Sí, una nota más alta. Ahí están los diapasones, todos tienen su graduación pegadita. Estos los más grandes son 2000 y el más chiquitito es 128, ¿ya? Pero basta con tener el 202. En general, uno puede usar los diapasones también 128 y 256. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí hay un monito. Por vía ósea, en el cráneo, y por vía aérea, desde la oreja lejos. Esos son los dos formas, ¿ya? Entonces, la primera prueba, hay muchas, pero yo les voy a enseñar solamente 2. La prueba de Rine, que es comparar un oído con sí mismo, las dos vías ósea y aérea por oído, ¿ya? Entonces, una prueba de Rine positiva siempre está escuchando mucho mejor por la vía aérea, o sea, poner el diapasón ahí, el paciente lo escucha bastante mejor en
Ahí, como se ve ahí, que es la vía ósea, ¿ya? El oído derecho, ahí estamos. Y cuando tienen eso, puede tener audición normal o hipoacusia sensorio-neural, porque están las dos vías buenas al mismo nivel, pueden ser más abajo o más arriba, pero escucha mejor por vía aérea. Después, si leyeron las clases, cuando las lean van a entender por qué. En cambio, el negativo se escucha mejor por la vía ósea. O sea, cuando pones el diapasón en la mastoides, el paciente lo escucha mejor que por vía aérea, y eso significa una hipoacusia conductiva. Entonces, por cada oído, uno puede saber si tiene una hipoacusia conductiva, audición normal o hipoacusia sensorio-neural. Ahí uno puede hacer la prueba cómo escucha uno y cómo escucha el paciente. Si el paciente lo escucha peor, obviamente sea hipoacusia, y si es normal, va a ser igual que ustedes. ¿Ya? Ese es el DREAME. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿No? ¿Seguro? Tienen que aprender a hacerlo, ¿eh? Tienen diapasones, algunos expertos en música, todos lo usan para afinar los instrumentos antes, ahora lo hacen por el celular, pero bueno. Después tenemos la prueba de diapasones, que la prueba de Weber. Esto va a medir la audición por vía ósea solamente. Entonces uno pone el diapasón en la línea media del cráneo, el vértice, la nariz justo al medio y los incisivos centrales al medio, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿dónde lo escucha? Normalmente no se va a ningún lado. El paciente dice, no estoy, lo escucho en la cabeza arriba. Eso es normal, ¿ya? Significa que no lateraliza la percepción auditiva. Y después uno hace es un paciente normal, escucha normal, se lo pueden hacer ustedes mismos. Y cuando está alterado tenemos dos situaciones. El sonido se escucha al oído hipoacústico, y eso significa que el oído hipoacústico lo escucha mejor, porque la vía aérea es mejor en ese oído, no la vía aérea. La respuesta de percepción auditiva es mejor. En cambio, si el paciente la lateraliza al oído sano, es una hipoacusia sensorio-neural. Entonces, con estas dos pruebas, uno puede saber si el paciente tiene una hipoacusia unilateral, conductiva o sensorio-neural, o tener un paciente que tenga una hipoacusia sensorio-neural bilateral. Eso es, si tiene hipoacusia de uno de los dos oídos, comparando uno con el otro, por supuesto. Eso es lo primero que uno hace. Lo escucha aquí, lo escucho mejor en este oído, y ahí uno dice, ese es el oído malo, y después hace los diapasones. Y con eso van a tener un diagnóstico bastante bueno. ¿Qué tipo de hipoacusia están viendo? Solo con los diapasones. Esto lo pueden tener en la cartera, en el bolsillo, y ayuda mucho a hacer diagnóstico. ¿Alguna pregunta de eso? Doctora, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Desde qué edad en adelante se puede hacer la prueba de Weber? Mira, depende de los niños, pero al general a los 7 años ya contestan. Ya. Ahora, si uno le pone un sonido en un oído a un niño, en general, aunque sean bien guacuitas, dan vuelta la cabeza cuando escuchan. Claro. O sea, todo el mundo cuando siente un sonido unilateral da vuelta la cabeza.
pero la respuesta en general es como a los 7 años. Depende de cada los niños, pero en los adultos se puede hacer bastante bien. Esos son los más importantes. Yo quiero que lo prueben entre ustedes. Me gustaría estar con ustedes con un diapasón jugando con esto. Es muy entretenido cuando tengan tiempo y si tienen un diapasón a mano o los amigos que tienen que hacen música, pruébenlo, tóquenlo, vean cómo suenan, porque uno se puede pegar con él en la mano o en la rodilla y empieza a sonar normalmente así. Ahora, hay que ponerlo en esa posición por vía ósea, porque el sonido entre los dos vástagos se va hacia adentro. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí, doctora. ¿Sí? Qué bueno. Ahora vamos a hablar de la audiometría tonal. Esto tienen que aprender a interpretarlo, no a hacerlo. Entonces, lo más importante, cómo interpretar, acuérdense, el oído derecho se grafica rojo, el izquierdo es azul. No se olviden, al contrario de lo que uno piensa. No es que sea el oído rojo izquierdo, es el derecho, ¿ya? Y el derecho, además, se usa círculo y el izquierdo una cruz, ¿ya? Entonces, si tienen colores, tienen los dos lugares, y si no tienen colores, un círculo o una cruz. Izquierda, cruz, derecha, círculo. Cuando es una línea continua, cualquier lado, normalmente es la línea que habla de la vía aérea. Y la discontinua es cortita, o sea, a pedacito, ¿ya? Discontinua la línea. Y si no tienen colores, la ósea derecha es un menos y la otra es un más. Hay muchos otros símbolos, los puse ahí para que sepan, pero me interesa por normalmente esto. Entonces aquí tenemos el oído derecho, ¿no es cierto? La vía ósea y la vía aérea que están juntas, eso es una audiometría normal. ¿Cómo se hace más o menos? El paciente está en una cámara silente, la fonoaudióloga o tecnóloga hace el examen desde afuera y le manda tonos puros al oído que está examinando, se hace por oído. Entonces, van ahí los hertz, o sea, la frecuencia, o sea, pero la intensidad es ahí, que son decibeles, y la frecuencia arriba, que son hertz, ¿ya? ¿Cómo es una audición normal? Se divide entre 126 y 8 kilohertz. Y se espera que la intensidad del sonido sea menor a 20 decibeles o 20 decibeles o menos, ¿ya? 21 ya podría decir que ya tiene una pérdida auditiva. Esto no es un estudio histológico ni nada. Esto es un mínimo que se hizo con la población, o sea, es un nivel estadístico. La gente normal, habitual, escucha a una intensidad más o menos sobre o menor a 20 decibeles. Entonces, tenemos unas líneas acá que son bastante claras. A los 20 decibeles hay audición normal. Después tenemos la otra, a los 40 tendría que ser una disminución leve, después moderada, después severa, y por supuesto sobre 80 o 90, perdón, hay una sordera profunda.
entonces uno va a ver la audiometría y va a ver dónde están las líneas y va a hacer el diagnóstico, ¿ya? O por lo menos la aproximación para que sepan qué están viendo. No es tan fácil acordarse después, pero guárdenlo porque les va a servir en muchos casos, ¿ya? Ahí no tenemos colores, pero dijimos que el oído derecho era una F, o sea, un círculo, y el izquierdo era una cruz, ¿ya? Y entonces uno puede calcular, y eso es muy fácil de hacer, el promedio tonal puro, que se llama PTP. Es un promedio aritmético entre los 500, 1000 y 2000. O sea, 500, 1000 y 2000. Entonces, como lo están haciendo, ¿quién me cuenta qué PTP tiene el oído derecho? Ya, pues. ¿Es 3500 dividido en 2? ¿1750? No, ¿Cómo se calcula? promedio aritmético entre 1000, 500, 1000 y 2000. Se divide por 3. Profe, pero se refiere a que tenemos que, por ejemplo, en el oído derecho tiene 15, si mal no veo, decibeles, y Después, después 1000, 10, ¿ya? y después los 2000 creo que tiene 5. Sería 15, ¿Cuánto? sería 30, sería 10 el promedio, ¿no? No. Sí, está bien. Sí. 10, ¿no es cierto? No, espérate, yo no lo hice. 21, 20. Sí, No, se ve bien. no, sí, yo sé. ¿Está 15, bien? sí, 10. Sí. Ya. Y el otro Profe, una consulta, ¿y de qué nos sirve el promedio tonal puro? es para decir cómo es la audición. Es la medida de la audición para hacer cualquier tratamiento. Ah, ya, ese es como el basal. Claro. Ya, perfecto. Entonces el PTP tiene que ser sobre 10 o sobre 20. Ya. A ver, calculemos el izquierdo. Ahí tiene 10. Ahí tiene 10 y este tiene 10. ¿Sí? Sí, Por lo tanto, el PTP también es 10. Entonces, son los dos oídos iguales, pero siempre hay que hacerlo así. Y cuando uno la gente que tiene necesidad del audífono, ahí hay que sumar el 4000, o sea, hasta esta línea. profe, ¿y si hay diferencias entre un oído y otro? ¿O eso no importa? Bueno, claro, en función del audífono se calibrarían distintos, ¿no? Sí, claro, absolutamente distinto. Y tú también puedes ver, no son cuando las diferencias son menos de 10 decibeles, se considera dudoso. Sobre 10 decibeles de diferencia, ya realmente la persona lo nota. Mm, Ahora, la otra cosa es que nunca uno tiene que perder que los decibeles son medidas logarítmicas, igual que los terremotos. O sea, entre 0 y 10 es poquito, pero entre 40 y 50 es mucho más grande la pérdida. Son con los terremotos, cuando un terremoto de grado 7, o sea, perdón, grado 5, es muy chiquitito, considerando un radio 8 que es mucho más grande. Logaritmo, números logarítmicos. ¿Me entendieron eso, no? no le seguí, profe. Sí, doctora. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a tratar de explicar de nuevo. Cuando uno tiene una diferencia entre 0 y 10, la diferencia es menor que la diferencia entre 80 y 90. Pero mucho menor, o diciéndolo al revés, entre 80 y 90, es muy grande la diferencia,
comparada con la diferencia entre 0 y 10. ¿Ahora sí? Sí, porque eso en el fondo se da porque ahí realmente va a haber una pérdida significativa en ese caso de 80 a 90. En cambio, Claro que sí. de 5 a 10 también estaríamos dentro de los parámetros normales nomás, ¿o no? Exactamente, pero lo más importante es que son logarítmicos. Siempre los números logarítmicos tienen distancias distintas, ¿ya? Lo tienen que haber aprendido en matemáticas, creo. Yo no me acuerdo, pero ustedes sí. Bueno, entonces eso es el PTP y viene informado. Normalmente el audiometrista te pone ahí PTP tanto oído derecho, PTP tanto oído izquierdo, pero en general cuando uno lo está interpretando vale la pena acordarte cuando qué dice el PTP, qué te está diciendo, y tú vas a mirar y vas a decir 500.000 y 2.000. No hay que calcularlo uno, pero uno tiene que saber qué está diciendo el audiometrista. Y aquí, ¿cómo se ven las pérdidas? La hipoacusia de transición o conjunción, uno tiene este oído de nuevo es derecho, uno tiene una percepción ósea normal y una aérea mucho más baja. Y esto se llama gap, que es la diferencia del sonido que pasa de un medio líquido a un medio acuoso, que lo que hace el oído medio. Si el oído medio está dañado, puede tener una pérdida auditiva o una diferencia entre audición por vía ósea, que es directamente al laberinto, y la por vía aérea, que no está recuperada con el oído medio, ¿ya? Normalmente esta pérdida auditiva de conducción están en el oído medio o también, y pueden estarlo, en el oído externo con un tapón de cerumen, por ejemplo. ¿Ya? Cuando es el máximo puede ser 60, no puede tener más, pero se calcula entre ósea y la aérea. Si la ósea está acá y esta está aquí, va a tener 30. O sea no, la diferencia no es siempre 60, puede ser hasta 60. Ese es su máximo. Y cuando hay una hipoacusia sensorio-neural, que tú le mandas el sonido por vía ósea, en audiograma, en la audiometría, esa se va directo al oído interno. Por lo tanto, no vas a saber, si no tienes la otra, cómo está el oído, y excluye el oído externo y el medio. Va directamente el sonido a la cóclea. Entonces, cuando está baja, es una hipoacusia del oído interno. ¿Ok? En ese caso, veríamos la vía ósea casi a la altura de la vía aérea. Exactamente. Porque lo mejor que va a escuchar el paciente en las mejores condiciones es cómo está la vía ósea, o sea, la cóclea. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? ¿Clarito? Entonces, la hipoacusia sensorio-neural, las dos vías son iguales. Pueden tener pérdida de audición uni o bilaterales. Puse un ejemplo acá. Aquí está el oído derecho normal y el oído izquierdo con pérdida sensorio-neural, porque las dos curvas son más o menos iguales. ¿Ya? O sea, tiene una hipoacusia unilateral izquierda. En cambio, estas dos que están puestas diferentes, el oído derecho y el oído izquierdo, son iguales
y esto es bilateral y corresponde a un daño de las dos cócleas, ¿ya? Y esto es típico de la presbiacusia, o sea, la hipoacusia del adulto mayor, y también no tan así, pero igual la pérdida auditiva por daño auditivo. El daño auditivo, o sea, escuchar mucha música, después vamos a hablar de eso, pero, o cualquier daño a nivel de las cócleas, y también se ve algunos tratamientos con quimioterapia que provocan daño en las dos cócleas, entonces se ven así, son iguales los dos oídos, ¿ya? Y cuando uno tiene una pérdida auditiva del oído interno, uno puede decir que es sensorial, cuando son las células ciliadas, y cuando es neural, el tronco del encéfalo. Y el nervio auditivo. Eso hay unas pruebas que las vamos a ver solo para que las conozcan, pero se puede hacer la diferencia. ¿Ya? Ahora, una de las cosas más complicadas de interpretar o entender es la hipoacusia mixta. Y aquí en la hipoacusia mixta del oído izquierdo, ¿no es cierto?, la vía ósea bastante más abajo de los 20, en el PTP está como en los 30 más o menos, y la vía aérea está más abajo todavía y tiene un gap como de 25-30 decibeles. Entonces, esto podría corresponder a muchas cosas, pero en general, si es unilateral, ¿no es cierto?, puede ser bilateral también. El paciente tiene una perforación timpánica, por ejemplo, o sea, tiene un daño en el oído medio, además tiene un daño en la cóclea o el nervio, como un trauma acústico. Eso es mixta. Puede tener los dos daños y se puede hacer la diferencia. ¿Sí? ¿O Doctora, se perdieron? ¿Se perdieron o no? yo tengo una consulta. Diga. Que hay algunos antibióticos, que creo que son los aminoglucósidos, que generan ototoxicidad. Sí, claro. Estos antibióticos, ¿qué tipo de hipoacusia generarían? Como lo que dice bilateral, Ujú. más o menos simétrica, porque es un daño por vía sanguínea. Ya. Ahora, la micacina es uno de ellos y hay que estar atenta, y también el ¿cómo se llama? Ciprofloxacina. No, es que se usa La gentamicina igual aminoglucósido. ¿Ah? La gentamicina igual. Sí, pero la gentamicina es más ototóxica en el vestíbulo que en el oído. Ya. Pero son iguales. Uno cuando tiene una pérdida bilateral, en general tiene una causa general, o trauma acústico, o antibiótico, o otros medicamentos que también provocan pérdida auditiva, etcétera, etcétera. Ya. No es de un solo oído. Acuérdense siempre que las pérdidas auditivas por daños generales son bilaterales, ¿ya? En el trauma acústico puede ser unilateral. Espérenme un poquito. Principalmente el trauma acústico es lo que disparan, que se ponen en el hombro, entonces el sonido les llega más al otro oído, pero especialmente eso, pero la mayoría de las cosas generales son bilaterales. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
Profe, Doctora, Dígame. una consulta, cuando un paciente tiene pérdida de audición por trauma acústico, ¿Sí? ¿esa audición se puede recuperar en el tiempo o no? No. Y eso vamos a ver una clase de trauma acústico, pero no, porque es daño de la célula. Puede ser aguda y a veces se recuperan después del concierto que se pusieron al lado de los Braffer. Pero si y es continua, o sea, siempre están expuestos y todo, eso genera un trauma definitivo. No se puede recuperar. Incluso hay algunos estudios que hacían cámara hiperbárica y esas cosas, pero no, las células se mueren. Así que después hablamos de eso, hay una clase específica de trauma acústico, no una clase, unas 4 diapositivas, para decirles que se cuiden mucho. Sobre todo ustedes, en los conciertos y escuchando música fuerte, y los audífonos, etcétera, etcétera. ¿Otra pregunta había por ahí? Yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de la perforación timpánica, es similar a lo que preguntaba Víctor, pero en el caso de la perforación timpánica, ¿esa se puede recuperar un paciente de su hipoacusia? Sí, por supuesto, es En así. este caso sí. Sí, vamos a ver una clase especial con eso también. Ya. ¿Ya? En la audiometría hay otra prueba que se llama la discriminación. Y esta se hace por oído por separado. Y el paciente tiene que repetir las palabras a través que escucha por los parlantes, o sea, perdón, por los audífonos. Y son 20 palabras fonéticamente balanceadas. Eso significa que son diptongos o parecidos, entonces la gente tiene que identificarlo. Y entonces tengamos el porcentaje de discriminación. Y por ejemplo le dicen al paciente ojo, y cuando tiene mala discriminación dice oso, gorro, gorro. Hay muchas, son 20, pero hay muchas palabras que se pueden confundir al escucharlas, no al decirlas, ¿ya? Y en general, independiente de la pérdida, siempre va acompañada de un poco de discriminación. Pero cuando se produce una cosa que es poca pérdida auditiva con discriminación muy baja, uno tiene que pensar que puede tener una lesión del nervio auditivo, porque la discriminación está más profundamente en el oído. Entonces uno tiene que pensar que discrimina mal a pesar de tener una audiometría con hipoacusia, pero con poca. O sea, tiene relación con la cantidad de sonido que el paciente escucha. Si están coherentes, lógico, está bien, pero si no, no está bien. Eso también viene puesto en la audiometría y dice discriminación, oído derecho, oído izquierdo. Estas son las pruebas que les decía que no las vamos a ver con detalle, porque son mucho más complicadas, pero tienen que conocerlas. Cuando uno está pensando en hipoacusia coclear, o sea, de la célula ciliada, hace 2 pruebas que son muy parecidas. Una LDL, que dice en que estos triángulos nos están diciendo que el paciente le molesta la audición
a ese nivel. Normalmente es más abajo. Entonces él tiene molestias cuando escucha sobre 100 decibeles, le molesta. Eso se llama DLL y se hace cuando uno está pensando en que pueda tener una hipoacusia coclear, va a salir positivo, o sea, va a estar elevado el LLL. Y el otro, que se usa cuando hay un oído sano y el otro mejor, que es esto, que es el Fowler, que es una cosa como reclutamiento. Siempre le vas dando un sonido y comparas un oído con el otro, y claro, al principio la diferencia entre el oído malo, que es el derecho en este caso, y el izquierdo es poquita, pero a medida que vas avanzando en los decibeles, se va haciendo menos. Entonces eso es un Fowler positivo. Eso habla, estas dos cosas hablan de que uno tiene una pérdida a nivel de las células ciliadas. Y después tenemos, para ver la cosa neural, primero la discriminación que vimos recién, y segundo, es una cosa que se llama el deterioro tonal. Entonces, normalmente, uno cuando le mandan un sonido de 5000 Hz, por ejemplo, después de un rato, el oído se cansa, no lo escucha más. Entonces se llama el deterioro tonal. Y lo normal es bajitos hasta arriba. Después, cuando se cansa antes, que tú aumentes tanto los decibeles, y después la otra y la otra. Cuando lo vean que tenga un deterioro tonal positivo, uno puede pensar que tiene algo en el nervio auditivo. Eso tiene que conocer. Vamos a volver a la hipnosis sensorio neural. Hay dos tipos, ya hemos hablado de eso. La sensorio neural, en general, son las células ciliares externas y la curva siempre es ascendente. O sea, tan peor las frecuencias bajas y mejor las frecuencias altas. Y eso es porque en la cóclea las frecuencias bajas están arriba de la cóclea. Acuérdense que una espiral arriba y las frecuencias agudas están abajo. Entonces, esas se conservan mejor y tienen una curva ascendente con pérdida de los tonos graves que están aquí. Y, como dijimos recién, tienen Fowler y LLL positivo. Aquí puse a don Próspero Menier, que habló de la enfermedad del Menier. Y el Menier, una alteración de la cóclea que se caracteriza por esta curva del oído izquierdo, en este caso, que tiene una hipoacusia ascendente, ¿ya? En cambio, la típica patología del nervio auditivo, que es el schwannoma o tumor benigno a nivel del nervio vestibular o coclear, te va a dar al revés una hipoacusia descendente. En ese caso siempre es unilateral, pero ahí tiene una hipoacusia descendente bilateral. Un schwannoma es solo un oído, totalmente distinta. Va a perder más los oídos, los sonidos agudos, va a tener mala discriminación, como vimos, y tiene un deterioro tonal patológico. Y uno ve la curva así en un paciente de 60 años y uno puede pensar que tiene un daño en el nervio auditivo de cualquier tipo, pero lo más frecuente, un schwannoma vestibular o un neuroma vestibular.
son cosas absolutamente distintas de tratamiento, manejo, etcétera, etcétera, y el diagnóstico se hace por la audiometría. ¿Quedó más o menos claro eso? Siempre pregunto lo mismo. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Ya. Ahora vamos al otro examen que también tienen que saber interpretar, que es la impedanciometría. ¿Qué es la impedanciometría? La impedanciometría es un examen que no depende del paciente, no tiene que contestar nada con lo otro, y se pone un intruso, ¿no? En el conducto, y entonces se manda una presión, y normalmente el tímpano se va a tensar, entonces va a hacer un aumento de su rigidez, ¿no es cierto? Entonces va a disminuir la capacitancia. Eso es una impedanciometría. No quise poner toda la técnica porque normalmente lo que hacen es hacerlo y una máquina te contesta. ¿Y cómo te contesta? Con una curva. Con una curva que primero se tensa, llega a su clímax y después se relaja. ¿Ya? Y esto mide la presión en el oído medio. ¿Ya? Y esto es una curva tipo A. Cuando los huesecillos, el tímpano y todo está bien, aparece la curva tipo A. Cuando hay una perforación timpánica, no se puede hacer el examen porque no se tensa el tímpano, por lo tanto no te dicen no se puede sellar el conducto. Eso no tiene ninguna curva porque no tiene curva. Una tontería. Y después tenemos las 4 curvas típicas, que es una que tiene la rigidez aumentada, que se llama curva A sub S, que puede ser una autoesclerosis, una meningoesclerosis, una lesión que no está totalmente, no se mueve, pero poquito. Esa es la respuesta. Después, cuando hay una ruptura entre los huesecillos que no están comunicados, aparece esta curva que llega, nunca se acaba. Entonces llega un momento en que empieza a bajar, pero la curva puede seguir mucho más arriba. ¿Ya? Eso se ve claramente cuando gente ha tenido traumatismo o nacieron con una disfunción de cadena, tienen una hipoacusia de conducción, el tímpano normal, y uno puede saber que tienen una abertura en la cadena de huesecillos, ¿ya? Después tenemos la curva C, que se ve cuando hay líquido en el oído, pero poquito. Estas cosas bien importantes. Y la B, que es la más frecuente, que la vemos en los niños, la otitis media con efusión, no se mueve, está lleno de líquido en el oído medio y el tímpano no se mueve. Todas las preguntas, porque sé que esta pregunta es difícil. Quedaron para adentro. No. ¿Entendieron? Doctora, y me quedé medio pillo en donde es la titis media con efusión. ¿Por qué está plano? Porque está con líquido, está tenso y nada se mueve, por eso está plano, por no hay variación. Sí, porque tiene líquido, en realidad no es líquido, es una secreción espesa, y mientras más espesa, más plano. El tímpano no se mueve. Vamos a ver una clase de eso y de eso, pero quiero que se acuerden de las curvas nomás. Cuando vean eso, el oído está lleno de algo. Eso tiene poquito, pero tiene algo. El
los huesecillos están separados y esa está un poquito rígido, los huesecillos, o muy rígido, pero igual se mueve el tímpano. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? OME significa otitis media con efusión, a propósito, que lo puse ahí como... ¿Sí? ¿Vamos, seguimos? Pues ya les dolió la cabeza. No, sigamos, doctora. No, Vamos. seguía mucho. La impedanciometría también mide la trompa de Eustaquio. Ahí tenemos a Eustaquio. Para que lo veamos. Dice la leyenda que él se mató tratando de ponerse aire en la trompa de Eustaquio y obviamente con lo que hicieron la tarea de la trompa de Eustaquio se rompió la carótida. Eso dice la leyenda. Yo no puedo hacer fe de eso porque en 1500 yo no estaba. Soy mayor, pero nunca tanto. Bueno, aquí tenemos las dos maniobras. Quiero que las conocen, pero acuérdense que cuando uno hace un valsalva, en realidad lo que está haciendo es meter aire en el oído medio. Y cuando uno hace una maniobra de Toynbee, lo que hace es sacar el aire del oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Esas son las dos maniobras que todos conocemos, que se usa mucho, lo vamos a ver después, pero acuérdense. La cuerda normalmente está cerrada y la cierra el elevador del dedo y siempre está cerrada. Y uno la abre a veces, cuando bosteza, cuando traga, cuando guasquica o cuando estornuda. Y eso es típico, que un estornudo muy violento abre la trompa y te puede provocar hasta mareos. Sí, es muy importante. Y estas maniobras, uno puede decir que una trompa normal es cuando compensa los cambios de presión entre el oído y el medio ambiente. Cuando usted obstruida no compensa nada, y cuando es patulosa significa que nunca está cerrada, no se cierra, no se sella. Y entonces con esto puedes hacer un estudio a través de la impedanciometría que va a decir que el paciente cuando trague o cuando, ¿cómo se llama? Haga maniobra salva, tú vas a ver cómo se va a ver en la pantalla, no en la pantalla, en el gráfico que compensa o no compensa. Y eso se llama estudio de la trompa de Eustaquio. Casi nadie lo hace, es bastante difícil, pero cuando uno ve un oído y tiene dudas, lo está mirando con el otoscopio a pila, o otoscopio bueno, o sea, bastante aumento, uno le pide que haga una valsalva y va a ver moverse el tímpano. Eso es como desde el punto de vista general. Y la impedanciometría también va a medir el reflejo acústico. Esto es un reflejo que cuando escuchamos algo muy fuerte, el oído se protege y entonces activa una vía bilateral por el nervio facial y tira el músculo del estribo y del martillo y aumenta en forma transitoria la rigidez de los tres huesecillos y entonces hace que el sonido no llegue tanto a la cóclea. Esto es para protegernos de los sonidos y el trauma acústico, está solo para eso. Y esto está así, ahí está el reflejo, las vías, te llega el sonido
hasta dar la vuelta y llega al núcleo motor del facial y regresa por el séptimo y tira el músculo, lo tira, ¿sí? El músculo del estapedial, y entonces escuchas menos, hace menos daño. Eso se llama refresco acústico, y nosotros decimos cuando hay mucho ruido, se me cansó el estribo, porque después de mucho rato, por supuesto que se cansa. Y ahí está como se mide y se hace, se manda un sondeo por un oído y se mide en los dos, porque es una vía bilateral. Esto es muy entretenido porque nos está diciendo que el oído tiene sus formas de protección con los nervios y todas las vías contra nosotros mismos que nos ponemos a hacer daño. ¿Cierto? Bueno. Eso es impedancia. Impedanciometría. Acuérdense que es un estudio de la capacitancia del oído medio. Y después tenemos una cosa muy entretenida, según yo, que es la emisiones otoacústica, EOA. Resulta que hace muchos años, no tanto, descubrieron que las células ciliadas internas hacen un ruido siempre. Eso es de los humanos, o sea, de todos los animales. Y tú no pones un micrófono en el conducto auditivo externo y vas a poder detectar ese sonido, ¿ya? Eso fue lo primero que descubrieron. Y después de eso, descubrieron que cuando tú le mandabas 2 tonos puros a distinto momento a la cóclea, las células ciliadas emitían un tercero. O sea, son capaces de responder a un sonido haciendo un sonido, ¿ya? Y esto se convirtió en un examen para medir las emisiones acústicas por productos de distorsión, que es la más segura. Hay otras, pero mucho más complicado. Y entonces inventaron este aparatito chiquitito, 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 como un celular más o menos, que tiene una goma con un micrófono en la punta que hace ruido también, que se pone en el conducto auditivo del niño y la máquina te contesta pasa o no pasa. Pasa significa audiciones normales, emisiones normales. Y esto te está hablando de la cóclea está normal en un niño recién nacido, en un adulto o en un anciano. El examen dura más o menos, entre calmar al niño, acostarlo y poner la cosita, 10 minutos. Y cuando no hay respuesta, no hay un tercer sonido, entonces sabemos que la falla está a nivel de la cóclea y este es un examen muy importante para detectar hipoacusia del recién nacido. Ahora, la máquina que lo hace a largo, no este acortado, rápido, bueno, salen todos los sonidos ahí, todo, pero en general uno hace con esta máquina este examen. Yo lo encuentro maravilloso y habla de cómo hemos mejorado en los últimos 20, no, esto tiene por lo menos 25 años, pero es realmente un avance. ¿Les quedó claro? Sí, doctora, clarísimo eso. Ya, y lo importante aquí es que las células ciliadas hacen ruido. Eso es maravilloso. Todo lo demás tiene que ver con eso. Así que este examen es
fantástico y es de sonido nomás, un micrófono y un sonido. Y se hace para todos los recién nacidos. Después vamos a ver una clase de detección universal de los recién nacidos. Y después hay uno más extendido que en realidad mide la respuesta del sonido a nivel del tronco cerebral. Esto tiene 40, 45, 50 años y es como un electroencefalograma, pero solo de la parte auditiva. Entonces tú le mandas un sonido al oído y puedes registrar como un electroencefalograma segura, las 5 primeras ondas, y la quinta es el tronco cerebral. Y ahí puedes saber que tiene audición normal en esa parte. ¿Ya? Después lo otro también se hace, pero es más complicado porque eso tiene que ver con la concepción del lenguaje, es otra cosa más. Entonces, esto se puede hacer, es bastante más largo, pero en los últimos 20 años aparecieron automatizados. Y es casi igual. Se pone un sonido ahí en el oído y se mide con electrodos, ¿ya? Y uno registra, y la maquinita, que suele ser del porte de otro celular, en realidad es una maquinita para las dos cosas, porque hace las dos cosas la misma máquina, te dice si el paciente tiene onda 5 o no tiene onda 5. Y cuando pasa, dice que está todo bien y refiere que es una traducción muy mala del inglés, que es referee, significa que no pasa. Y ahí uno puede hacer también el diagnóstico si un niño escucha por la parte del nervio. Porque tú puedes tener las dos cócleas bien, pero puede tener un daño más adentro y entonces uno hace esta otra. Cuando pasa el primero, pasa todo, pero cuando no, siempre uno tiene que asegurarse. Y después hace uno absolutamente extendido, que se llama ver entendido, que toma como 1 hora y te salen las curvas así. Este toma como 20 minutos y es bastante fácil de hacer. Eso, todo eso son exámenes auditivos. ¿Les quedó más o menos claro, no? Sí, doctora, todo claro. Miren, revíselo y después del examen, y cuando hagamos más patologías del oído, lo conversamos de nuevo. Quiero que algunas cosas con los diapasones jueguen con ellas y la otra solo mírenlas para ver interpretaciones, ¿de acuerdo? Busquen en internet cómo se ven las distintas hipoacusias para que tengan la imagen en el cerebro de esa imagen y después la van a poder ver. ¿Ya? Este es CLIM. Me encanta. Bueno, tenemos otra clase. Voy a tratar de hacerla más corta porque estamos un poco atrasados. Yo sabía que en esa me iba a demorar porque quería que quedara más o menos claro. Este es más fácil porque son patologías y vamos a hablar del oído externo. Que suelen ser infecciosas, inflamatorias o tumorales, y la malformación. Los cuerpos extraños y los traumatismos van en otra clase, así que olvídense ella, por ahora. Tenemos la otitis bacteriana, que tiene tres tipos: la localizada, difusa y maligna; la micótica, que puede ser difusa o maligna; y las virales, que son como difusas y rarísimas. La más localizada y que todos pueden haber tenido alguna vez es un furúnculo, que se ve así, como una espinilla grande, ahí.
normalmente es por Staphylococcus aureus, da mucha otalgia, duele, se asocia a una neuropatía, no tiene síntomas generales, esto es local. Le duele el oído y ustedes lo ven y a la entrada del conducto tiene un furúnculo. Si se extiende, por supuesto que se puede complicar, pero es muy raro, y el tratamiento es usar un buen drenaje para poder drenar el furúnculo y un tipo de gota gótica que uno puede usar cualquiera si está seguro que tiene el tímpano indemne. Después tenemos la que todos conocemos también, que es difusa, que todo el conducto está alterado por todos lados, y esa, perdón, y esa tiene muchos fichos. Los más frecuentes son el Staphylococcus, la Pseudomonas, que son las peores, y los otros también pueden estar. En general se ven en los climas cálidos, como no en Santiago, y húmedo, porque nosotros no tenemos mucha humedad. El conducto está estrecho, puede estar estrecho, tienen poco cerumen. El cerumen nos protege mucho de la otitis externa. Cuando tienen lesiones seborreicas o otras lesiones dermatológicas, los audífonos, y no los audífonos para escuchar bien, sino los audífonos que uno se pone a escuchar música, pueden provocar inflamación y aparecen estas otitis, especialmente en el conducto auditivo externo, ¿ya? En general, tiene mucho dolor en toda la zona. Cuando tú la tocas, le duele mucho. Cuando tiras el trago también. A veces hay hipoacusia porque está todo tapado, ¿no es cierto? Y junto con la hipoacusia, cuando uno tiene el oído tapado, y si ustedes ahora mismo se tapan un oído un rato largo, van a sentir los acúfisos o tinnitus que se provocan siempre. La idea es que uno se ponía estas conchitas para escuchar el mar. Eso es un tinnitus producido por obstrucción del CAE. A veces tienen algo de fiebre, no mucha, y tienen una historia bastante fea de meterse cosas en el oído y rascarse. Normalmente tienen todo rojo, inflamado y con secreción purulenta. Las peores, ya le dije, la Pseudomonas, que tiene una pus verdosa muy espesa, muy de mal olor, con burbuja y pene pseudomembrana, y puede llegar hasta la pared externa del tímpano, y eso se llama meningitis, no meningitis, meningitis, que es la parte externa del conducto. Esta se puede complicar, por supuesto, con un absceso en la oreja misma, con una pericondritis de la oreja, y lo peor es una otitis externa maligna. Ahí tienen los diagnósticos diferenciales. No es tan difícil hacer diagnóstico de la otitis externa porque es bastante gritona, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se trata? Se trata limpiarlo con aseo bajo microscopio o con ¿cómo se llama? Agua destilada, limpiando el oído con agua destilada, echarse un poquito y que se caiga, etcétera, etcétera. Y después con gota gótica, lo mejor es el ciprofloxacino. Hay muchas marcas. Por supuesto que calor local, cuando está mucho, hay que poner expansores del conducto, pero las tres primeras cosas ustedes las pueden hacer, y además decir al paciente que no use tapones porque va a ser peor,
que no se eche agua de la llave porque se va a infectar más, y uno saca una muestra bacteriológica. La primera vez que lo ve, acuérdense que antes de limpiarlo, hay que sacar la muestra de del pus, perdón, porque después de eso, todo lo que hagamos, la muestra no va a ser buena, y hay que sacarla con una tórula pequeña. Entonces, cuando llegue un paciente con esto, lo miran, le toman la muestra, después lo limpian y le indican las gotas y el calor local. Y si la cosa no mejora en unos 3 o 4 días, lo mandan al especialista. Y cuando está muy inflamado, obviamente, y dependiendo del cultivo, podemos usar antibióticos sistémicos, y volvemos al cipro porque es poderoso contra la pseudomonas, que lo más nos cuesta tratar. Pero esto se puede complicar, especialmente por la pseudomonas, que se ve sobre todo en los pacientes diabéticos, 90%, también los otros que son inmunodeprimidos, el VIH, quimioterapia, leucemia, corticoides, pero lo más frecuente sea un paciente diabético. ¿Qué mortalidad? Esta tiene una mortalidad bajita, o sea, 20%, cuando no hay compromiso de pares craneanos. Pero cuando ya hay compromiso de pares craneanos, la mortalidad descrita en la literatura es hasta un 80%. Eso va cambiando, mejoran los tratamientos y todo, y probablemente ahora estamos con menos en los últimos 2 años, pero no lo sé realmente. Y por supuesto siempre hay que hacer en este caso un diagnóstico diferencial con cáncer del conducto auditivo externo, que eso sí es malo. Pero bueno, esto también. Entonces, ¿cómo es la historia esta? Aparece una erosión en la piel, aparece una otitis externa típica, después aparece el dolor muy sordo y muy continuo, la otorrea se hace más espesa y aparece mucha cefalea y hay granulaciones alrededor del CAE. Ya eso es feo. Y uno lo sospecha, contiene antecedentes, sobre todo diabetes, un cuadro de otitis que no pasa con las gotas ni con los antibióticos habituales, y allí aparecen las complicaciones o la extensión de la enfermedad. Y pueden llegar a todos esos pares, el 7, el 9, 10, 11 y 12, porque se va a la base del cráneo y se pueden comer los huesos. Normalmente el más comprometido, por supuesto, el facial. Se daña el oído medio, la parótida, todos los senos venosos, aparece una meningitis y un absceso cerebral. O sea, grave, grave, grave. Entonces, primero, lo más importante es que cuando tengan un paciente diabético que empieza con una otitis externa unilateral, que no cede, que la cosa va empeorando, sospéchenlo y mándenlo. Hasta ahí me quedo súper tranquila. Una otitis externa que no mejora en forma habitual en un paciente diabético, sobre todo los que llevan mal tratamiento y cosas así, lo mandan al especialista rápidamente. Porque ahí hay que hospitalizarlo, darle antibióticos en forma muy agresiva, tratar todas las patologías asociadas y hacer todos los estudios que correspondan. No se opera, no es una cirugía, no es una patología que uno vaya a sacar la enfermedad operando.
porque esto es una infección del hueso, ¿ya? Entonces lo que uno hace es tomar primero, al principio, el primer cultivo y antibiograma de la secreción y todos los exámenes que se te ocurran, escáner y resonancia para los huesos, y cuando tiene eso, normalmente va a tomar, donde le parezca bien, una biopsia de hueso para ubicar el germen. Más bien un cultivo de hueso, debería decir ahí, para ubicar el germen, porque después entran muchos gérmenes que pueden no ser los causantes, y aquí se producen secuestros óseos por gérmenes. Esa es la fisiopatología. El tratamiento mínimo son 8 semanas. Las cosas han cambiado, ahora podemos usar tratamiento oral siempre que las primeras 2 semanas, o se puede cambiar también cuando la respuesta clínica sea apropiada, o sea, le da el tratamiento inicial endovenoso, cuando ya pasa el dolor, la supuración, cambia el parecer secuestro y cosas, lo puedes cambiar a oral y funcionan tan bien como las endovenosas. Antes hacíamos todo endovenoso 4 o 10 semanas, pero hoy día no es necesario. ¿Ya? Lo importante es esta de aquí. Cuando lo vean, mándenlo, acuérdense. Un diabético con una otitis externa que no se mejora. Ese es como las 3 cosas que hay que acordarse. Existe lo mismo, pero no con pseudomonas, sino con hongos, que son iguales en el fondo, y la diferencia la hace más que nada el cultivo. Y ahí aparece la cándida y el aspergillum. De nuevo son diabéticos en un 90%, y por supuesto aquí tenemos que darle tratamiento bacteriano y antifúngico, porque normalmente están asociados. Ahí les puse una foto de un conducto que tiene estos pelitos, así se ven los hongos, ¿ya? Se ven como unos pelitos con la puntita más blanca. ¿Lo han visto alguna vez? Silencio, están todos durmiendo. No, Igual que profe, yo. no lo hemos Sí, visto. yo he visto. Se pueden ver también los hongos en las otitis externas comunes, por mucha humedad o por se ven también cuando la gente usa muchos audífonos intracanal para escuchar música. Son entretenidos de ver porque son bonitos. Los hay níger y ámbricas. Bueno, pero esos pueden ser malos también, y en esta situación. También son fatales, igual que los otros conos sin hongo. La otitis maligna es maligna, como su nombre lo dice. Ahora, vamos, sígame nomás. ¿Alguna pregunta? ¿No? Están todos durmiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Aquí tenemos la... Aquí, ¿Ah? escuchándola. Estamos aquí escuchándola. Linda, preciosa. Ya, tenemos las patologías del oído externo, y voy a nombrar algunas nomás, porque siempre uno puede encontrar más, pero tienen que conocer. El herpes zóster auricular. ¿Qué es un herpes zóster? ¿Qué es un herpes zóster? ¿Saben? ¿Lo han visto? Sí, doctora, la manifestación de un virus, bueno, el virus en sí, digamos, y que afecta al dermatoma generalmente, con vesículas, y después esas vesículas se desprenden junto con que se desprende todo el epitelio y queda solamente el corión expuesto. Y por eso duele tanto. Ya.
Bueno, eso ocurre en el oído y se llama auricular, y viene del conducto hacia afuera, ¿ya? La parte superior del CAE es el metámero, y el tímpano en la zona del radar cercano. Normalmente, estos pacientes tuvieron varicela alguna vez, siempre de ahí viene el virus. Bueno, en general se observa una infección respiratoria aguda, duele muchísimo, como lo dijiste, y aparecen lesiones. Las lesiones son en general neurales, en el caso del oído. Y puede ser motora, que tengan parálisis facial, que es lo más frecuente, pero afortunadamente se recupera. Y puede tener también lesiones sensoriales y perder la audición, y eso no se recupera, y el vestibular, que no se recupera, pero se compensa. Lo vemos a principios del invierno o a finales del otoño, como ahora no tenemos otoño, probablemente lo vamos a ver rapidito en los próximos meses. La gente en general puede ser mayor, pero se ve también en la gente más joven. Y el tratamiento, cuando lo ves recién, puede usar el aciclovir, pero después de un tiempo no va a funcionar porque ya está disparado, y entonces usamos corticoides y analgésicos, porque le puede quedar doliendo, al igual que cuando es un herpes de la costilla, meses, ¿ya? Acuérdense que así, tal como está el monito, todo así. Eso no es una otitis externa ni nada. El dolor es intenso, intenso, y normalmente están resfriados antes, ¿ya? Y aparece rápidamente la lesión del facial. Y hay que tranquilizar al paciente, que está absolutamente sobrepasado con este dolor. Esta la tienen que conocer, es el impético, la tienen que saber tratar. En general son los niños que se meten las cositas en el conducto ahí afuera del pabellón, ¿no es cierto? En general están asociadas a otras lesiones, y por supuesto, cómo se trata el Staphylococcus aureus cuando hay un impético en la nariz o en la oreja o en cualquier parte. ¿Alguien sabe? No le escuché, doctora, ¿cómo dijo? ¿Cómo se trata un impético, ya sea en la oreja o en la nariz o en cualquier parte? ¿Con qué antibiótico? Staphylococcus aureus. No puedo creerlo. ¿Me hicieron dermato? Los que están escuchando, porque los otros ya se fueron, ¿qué me cuentan? ¿Saben o no? ¿Nadie? ¿Qué puede ser? No, doctora, Bueno, puede ser con amoxiclaulánico o menos que eso. ¿Puede ser una penicilina? Exacto. Bien. No hay que usar nada más, o amox o cosas así, porque es de piel. ¿Ya? Bueno, pues ya estamos. Voy a tratar de apurarme más. Esto es una pericontritis del pabellón. Un impético o cualquier cosa puede comprometer el cartílago. El cartílago se nutre por el pericondrio. Y cuando se produce un derrame subpericóndrico, entonces el cartílago se muere, porque él vive del pestado.
Acuérdense que el timo no tiene vasos. El tricóndio tiene los vasos y todo. Y puede ser por varias causas: cirugías, quemaduras, traumatismo, infecciones. Y tenemos de nuevo la pseudomonas, el estáfilo, el proteo, etc. Estos tienen mucha fiebre, duelen, aparecen fístulas y necrosis, y se ven así. Es horrible, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tratamiento en general es médico, asociado a medicamentos y drenaje de la pericondritis, haciendo presión para que el pericondio se adhiera al cartílago. Esto tienen que derivarlo porque les duele mucho, hay que drenarlo. Y están por allí en cualquier parte. Lo pueden drenar ustedes, nomás no va a pasar nada. Pero es de tratamiento médico. Y esta es la erisipela, la deben haber visto en dermato, que es distinta, ven que está muy hematosa, ¿no es cierto? Y este es el Staphylococcus pyogenes, ¿ya? Esta sí que se trata con penicilina o sus derivados, y es distinta porque tiene este rodete ahí, que es diferente al otro, ¿ven? Que es diferente la imagen. Después tenemos la estenosis, que el conducto auditivo interno está más chico y puede ser de todo tipo, traumática, inflamatoria, después de los furúnculos, el uso de audífonos, de nuevo, y el tratamiento en general es preventivo, y hay que sacar esa infección y poner con cascos o expansores. Puede ser, lo que más hemos visto son quemaduras u otros procedimientos, los aritos que se ponen bien adentro también, y el uso de audífonos, aparece la estenosis. Aquí me voy a ir cortita, tienen la clase larga que se las mandé, pero esta es una estenosis del CAE que puede ser benigna, como la estostosis que está ahí, o los osteomas que están acá, que son distintos. Eso es una estostosis con piel sana y tiene una base de implantación amplia con una proliferación avascular, ¿ya? Y los osteomas son huesos. El hueso crece y ahí tenemos la imagen, cómo está el hueso grande, puede ocurrir todo el conducto y se ven la sutura pericostomosa o el tímpanomastoidea, y si molestan o producen retención de piel o algo, uno podría hacer un tratamiento quirúrgico e ir a sacar el osteoma, ¿ya? Igual que las estostosis, cuando molestan, uno la opera, pero si no, si es chiquitita, y no, mejor ni tocarla. Y los tumores malignos, ya vimos, son muy malos. Cuando uno tiene un espino celular en el CAE, como así, y cuando esté en la oreja, ¿no es cierto?, lo más probable es que sea un vaso celular, que son bastante mejores, y tenemos los adenocarcinomas o los melanomas que están en cualquier lado. El CAE es bastante malo, excepto en estadios iniciales, y el problema es que se extiende hasta la base del cráneo, probablemente la parótida, y tiene muchos ganglios. Entonces, la cirugía, cuando pasa el tímpano, está en el tímpano, significa una petrosectomía subtotal, o sea, vaciar todo el hueso petroso, no que ninguna cerilla ni nada,
sacar la parotia y el vaciamiento cardiovascular. Y con eso, más radioterapia en general anda bastante bien, pero son malos. Pero existen. Quería decir que también uno puede tener un tumor en el oído. De hecho, hoy día nos tocó operar a una paciente. Bueno, o sea, no es raro, pero no tan raro. Y también tenemos muchas malformaciones. No quise ponerlas todas, ni mucho menos, porque mareo para siempre, pero son raras, 1 por 11.000. Y la más frecuente es la que pueden ver ustedes siempre, y les van a preguntar, que es la fístula preauricularal. Puede ser bilateral o unilateral. Y lo que pasa con esta fístula es que tienen piel hacia adentro y segregan una secreción muy mala. Y cuando eso o se infectan, uno las puede operar. Y esto es una cirugía eléctrica. Pero mucha gente la tiene y no le molestan. Y quiero que sepan cuando alguien les pregunte, oiga, ¿qué tengo ahí? Está justo ahí, un puntito, lo pueden ver siempre, ¿ya? Y es fácil hacer el diagnóstico, se ve y tiene mal olor. Y tenemos... disculpe. Sí, dígame. Si es una fístula, ¿eso con qué se comunica? Con nada. Como un espacio ciego, así. Sí, claro, una bolsita. Perfecto. Como la fuercita pilanidal. Claro, y entonces es una fístula que tiene un saquito adentro, o sea, es un saco con un conducto, finito, pero tiene piel y acumula secreción. Y a veces se infecta y es horrible. Y cuando se empieza a infectar, en general la sacamos. Ahora, no es fácil seguir la fístula, entonces lo que los libros dicen y todo el mundo hace es sacar el pedazo entero hasta donde sabemos que llegan y después que cicatrice por segunda intención. Pero no siempre se infectan, entonces no es necesario. ¿Estamos? Hay mucha gente que las tiene, ¿eh? Hay familias enteras. Es hereditaria. Ahora, aquí tenemos todas las concentraciones del oído, que va desde la 1 a la 4. La 1 es solo deformidad del pabellón auricular, como ese, por ejemplo, o la 2, como ese, y la 3, que es peor todavía, que no tiene canal, el conducto, perdón, auditivo externo, y la 4, que no tiene nada. O sea, tiene todo, pero deformado. Esta clasificación es normalmente la que se ocupa, pero siempre que uno ve una tipo 1, o sea, con el pabellón auricular deformado, tiene que hacer todo el estudio, porque tiene que asegurarse que escuche, que pueda usar un audífono, sobre todo son bilaterales. Cuando salen los niños con una estenosis, una ausencia de canal auditivo, hay que poner rápidamente un vibrador por vía ósea, porque van a tener, como lo vimos hace rato, una pérdida auditiva de 60 decibeles. Entonces hay que ponerle para que escuche. Eso es lo importante, hay que estudiarlas, no así, no, y después le hacemos la orejita. Eso se hace, por supuesto, pero después de los 17 años, no antes. ¿Les quedó más o menos o no? ¿Está muy cansado? No, pero se entiende, doctora, la seguimos. Ajá, lindo, precioso. Ya estamos terminando. Terminamos. En resumen, la primera clase, que era la de
¿cómo se llama? La de audición, los mecanismos para medir la audición, me interesa mucho en el sentido de entender para que después pueda lucirse en cualquier parte, porque hasta ahora cada vez que veo los médicos jóvenes, normalmente no, hoy que estoy oscura, no son capaces de interpretarlo. Y es bueno porque van a tener muchas más armas frente a estos pacientes. Ahora, por eso me interesaba y quiero que me manden cualquier duda. Yo sé que es difícil, tan lejos de todo lo que ven, muchas curvas y cosas así, pero créanme, es bastante fácil cuando uno entiende la fisiología. La otitis externa o la patología externa la van a ver siempre, y es bueno que la conozcan. Ahí sí que tienen que conocer y tratar muchos de ellos y derivar pocos, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, gracias. No, ninguna. Ninguna. Ya me llegaron todas las pruebas, las tareas. Estoy empezando a revisar porque no es tan fácil, no es tan rápido, digamos. Cuando las tenga, aparte de subir las notas, se las voy a mandar con las correcciones que correspondan, y quiero que se compartan lo que me mandaron, porque hay mucho conocimiento que todos tendrían que tener, sobre todo los de anatomía. Esta tarea era mucho de anatomía, y yo sé que la anatomía puede ser muy fome, pero la verdad es que si uno la junta con la clínica, empieza a entender, y cuando entiende es más fácil hacer diagnósticos y esas cosas. Bueno, nos pasamos un buen rato. ¿Alguna duda? Pregunta, Tamara, Víctor. ¿Perdón? No, doctora, yo al final quiero hacerle una pregunta después, al final, cuando ya vaya a terminar. Bueno, ¿alguien más? Doctora, Dígame. no sé si se solucionó ese problema de la tarea, que por ejemplo, por lo menos en mi caso, no le enviamos 2 documentos aparte, sino que en el No mismo... lo vi, está todo bien, está todo ¿Sí? bien. Ah, ya. Yo no lo había visto, está bien. Muchas Si gracias, me doctora. equivoco, pues, no sean malos. No Me- era solo para aclarar. Sí sé, no, si le escribí, después lo vi, está todo bien. Y todos hicieron los pólipos y los papilomas, y me encantó, porque yo creo que les va a servir para todo, para muchas clases de muchas cosas. Los tratamientos son distintos y siempre uno se confunde con el tema, así que me encantó. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? ¿Nada? ¿Nos despedimos entonces? Así como la manito. Yo, usted no. Sí, doctora. Ya, doctora, gracias. Yo buenas quiero tardes. hacerle una pregunta al final, cuando... Cuando se vayan todos, Sí. ¿quién es que está hablando?